que no haya ese ajuste que decías, ese enfriamiento, es una patada hacia adelante y es pasar los problemas a futuro. Y pasar los problemas a futuro para mí quiere decir que la recesión, que iba a ser cíclica, a más tarde llegue, a más excesos, la hostia, con perdón, puede ser más gorda. No es normal, no es normal. No parece que vaya a acabar bien. Japón ya mostró el camino en su momento. Yo sigo apostando porque habrá una japonización de la economía mundial. Está muy bien que suba la bolsa como está subiendo de una forma tan rápida y tan fuerte. A todos nos gusta y a todos los que invertimos mayoritariamente nos beneficia, pero somos cada vez más pobres. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues por aquí con nosotros Diego Puertas y Bitácora Bolsa, habituales tanto en diferentes medios, plataformas, en Twitter, en redes sociales, con los que, bueno, tenía muchas ganas de charlar de mercados y de bolsa, en general, de economía, y es un placer teneros por aquí y juntaros. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Héctor, un placer, ya sabes. Buenas tardes, Héctor. Gracias por invitarme de nuevo al canal. Siempre un placer teneros. Y antes hablaba un poco de la situación que nos encontramos en los mercados. SP500, por hacer un poco balance de la situación, aproximándose ya. Parece que los 5.000 puntos es un poco resistencia, un poco bastante, ¿no? Pero aproximándose a esa zona, cuando pues quizá hace un año y pico no nos podíamos prever esta situación. Más bien, quizá nos esperábamos casi que lo contrario, ¿no? Teníamos un sesgo más tirando hacia la baja, ¿no? No sé vosotros cómo estáis viendo esta situación de mercados, ¿consideráis que puede tener más impulso? Y luego ya, si queréis, entramos en si esto os parece burbuja, os parece sólido, os parece estable, y entrar yo también por mi parte a valorar, ¿no? Si quieres, Diego, empezar tú o Bitácora, quien quiera de los dos. Diego, dale. Bueno, al final, yo creo que para explicar estos máximos o este movimiento al alza del S&P 500 que roza prácticamente los 5.000 puntos y que a priori parece una resistencia importante, esos 5.000 puntos, pero también lo parecían los 4.900 y se han roto, sí que excepto los 5.000 a nivel cuantitativo parece aún más fuerte. Es que si echamos un vistazo a los 11 sectores del S&P 500, solo hay un sector que está acompañando, que es el sector tecnológico, y esto no quiere decir que solo haya 7, o en este caso 4 compañías que están yendo al alza, sino quiere decir que el movimiento se concentra en muy pocos valores. Total, sí. Bitácora. Yo ya reconocido durante el 22 y el 23 apuntando a niveles más bajos de SP. Desde que en marzo del 2023 surgió la crisis bancaria como consecuencia, ¿no?, de bancos regionales que tenían que hacer frente a las cuestiones de los tipos y bonos con intereses muy diferentes a los que, con tipos de interés muy diferentes a los que está manejando ahora la FED, y que tuvo que salir al rescate, ¿no? Tuvo que salir al paso con esa inyección de liquidez, con ese BTCP, que bueno, algunos lo llaman QE encubierto, otros lo llamamos el no sé qué de los repos. Desde que la FED ha mostrado su acojonamiento, porque esta es la palabra, con respecto a un mercado que pueda caer por falta de liquidez, porque es lo que está moviendo el mercado desde octubre del 2022, está clara cuál es la tendencia. Los 5.000 son un nivel psicológico, se romperá, se perderá, pero vamos, son números. Lo que importan realmente son las tendencias. Yo creo, ya apunté a finales de octubre y principios de noviembre que esto lo íbamos a ver, que al final la FED seguiría inyectando liquidez, esto seguiría metiendo dinero, sobre todo en las tecnológicas, y que para marzo, y que es la tónica que íbamos a tener hasta marzo, que en marzo, cuando el BTP finalice, pues vamos a ver en qué estado está la banca regional. Ya nos están bombardeando con que si hay un banco que no sé qué, el otro banco que no sé cuál, como preparando el terreno para que efectivamente la FED tenga la justificación de seguir haciendo lo que ha venido haciendo durante todo el 2023, y porque el titular para mí es hay que llegar a noviembre como sea. Sí, el tema de las elecciones, ¿no? Que luego lo hablaremos esto, y me parece que es una lectura muy interesante. Yo creo que, y esto lo he hablado también en muchos directos, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que la concentración al final no es sano para el movimiento de los mercados, es lo que comentaba Diego.
el hecho de que solo unos pocos valores y especialmente de capitalizaciones muy grandes estén siendo los líderes indiscutibles, pues te indica que es un movimiento en el que no se están sumando todas, ¿no? Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, small caps, etcétera, sí que hay algunas que están por encima de sus medias de 200 sesiones o de 90 o de 20 y 90 días, ¿no? Pero no es la tónica habitual. Y al no ser la tónica habitual y ser el festival de las 7 magníficas y alguna más, pues genera dudas, ¿no? De cara a la sostenibilidad del movimiento a largo plazo o a medio, si lo queremos decir. ¿Qué pasa? Que en el corto plazo, yo estoy de acuerdo con lo que decía también Bitácora, creo que en el corto plazo es irremediable que cuando se trace o se quiebre esos 5.000 puntos, veo más posible el escenario que incluso plantean ya los bancos de inversión como Bank of America, ¿no? Que decía incluso 5.200 o 5.300 y diciendo, bueno, esto es una fiesta. Y si vamos a un esquema tal, ¿no? De 5.200, 5.300, es que se me antoja muy difícil no pensar, que es la siguiente derivada que quería plantearos aquí, que no haya cierto componente de burbuja. Que no quiere decir que no se vaya a pausar en algún momento y que quiebre de nuevo a la baja, ¿no? Y que se revierta, como decías, Bitácora antes. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que las burbujas no se sabe en qué momento, ni la durabilidad, ni etcétera, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. ¿Te veías sintiendo, Bitácora? Pues si quieres Sí. ampliar. Es que el concepto de burbuja es muy divertido. Todo el mundo habla de las burbujas o cuando parece que se están formando o cuando ya han estallado. Pero en medio de lo que es la burbuja nadie habla de estar en burbuja, ¿no? De hecho, los que niegan la burbuja, en medio de la burbuja, no son conscientes de si se está en una burbuja o no. El caso más claro es Nvidia. Nvidia es burbuja, no es burbuja. Mientras la tendencia es la que es, y pongamos siguiendo con el caso de Nvidia, eso puede llegar a 1000, puede llegar a 1000, Y puede llegar a más. Y 2000, por poder llegar, puede puede llegar a llegar a más, 2000. claro. Si poder Sí. puede llegar, si la cuestión es, como dices tú, una burbuja no se sabe cuándo va a estallar. Eso no se sabe. Lo que sí se sabe es qué ocurrirá cuando estalle. Y de la misma manera, Nvidia puede llegar a 2000, puede llegar a 2000. Y da igual que llegue a 1000 a que llegue a 2000, porque si eso estalla, su siguiente destino serán 200. Entonces, mientras suena la música, aquí se baila, aquí se baila. Trasladado al SP500, burbuja, a ver, el componente burbujil, por decirlo de alguna manera, de un índice como el SP500 es bastante menor. Lo que puede haber a lo mejor es un poco de exuberancia, ¿no? Y sobre todo el hecho, las líneas AD y que no haya un acompañamiento de todos los sectores marcan que algo está pasando. Yo suelo decir mucho esto de no recompras, no party. Cuando tienes un exceso de liquidez inyectado tan grande y las empresas lo utilizan para hacer recompra, como ha anunciado Facebook. Facebook anuncia 50.000 millones de recompra y dividendos. ¿Qué podría salir mal? Subió un 20% como podría haber subido un 200% con una noticia como esa. Así que mientras haya dinero para meter, no es que haya o no haya burbuja, es que esto va a seguir arriba hasta que alguien corte el grifo. Y yo a la Fed, ya después de 18 meses, desde el famoso 5 de julio en el que dijo lo que dijo, yo ya no la veo con la capacidad de coger y decir, se corta, hacemos QT, que es lo que hay que hacer para depurar. No ya una cuestión de burbuja bursátil. Es que esto tiene otra derivada, que está ocurriendo con la deuda a nivel mundial, porque esa es la que verdaderamente nos va a estallar en la cara. Diego. Bueno, sí, creo que se han tocado varios puntos. En un primer lugar, se ha tocado el punto de la Reserva Federal. Está claro que no quieren dejar que se produzcan enfriamientos económicos que deberían de producirse para sanear la economía, que no es nada malo y que deberían de producirse de una forma controlada, ¿no? Como vengan y que quiten excesos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto QT hemos tenido? Y además neutralizado por el drenaje repo. Apenas ha habido efectos de todo eso y ya estamos, que para marzo, ya lo anunció Powell, se va a hablar sobre ello y probablemente volvamos al famoso QE, si no hay que volver a alguna estrategia distinta por el tema de la banca regional, porque al parecer, si miramos estadísticas de estas de reservas entre total de activos de los pequeños bancos, la situación no es para nada buena. Si incluimos el BTFP, sí, pero la situación de los pequeños bancos no es muy buena. Janet Yellen ha dicho en el día de hoy que puede haber problemas con todo ello, que hay que esperar quiebras incluso de bancos regionales y problemas derivados de los bienes inmobiliarios comerciales y su pérdida de valor. Evidentemente, los grandes bancos sí que están en una mejor situación, fusiones y adquisiciones parece que es algo que puede ocurrir, pero aún así no sé yo si será suficiente simplemente con eso y no
la Reserva Federal tenga que volver a utilizar algún tipo de instrumento. Con respecto a la situación de las 4 magníficas o los grandes líderes del mercado que están funcionando en este momento y dejando a un lado si es burbuja o no, al final el crecimiento anualizado o el rendimiento anualizado de estos valores está siendo respaldado en este momento por el crecimiento de los ingresos, solo un 1% depende de la expansión del múltiplo, y estamos viendo cómo se superan los ingresos o se llega a esas estimaciones, unas estimaciones bastante elevadas que suelen ser revisadas al alza por los analistas, o al menos esa es un poco la tendencia que llevamos. Vemos como el posicionamiento también es muy alto. Una primera señal de alarma y de grandes liquidaciones en estas compañías es en el momento en el que no se lleguen a superar esos ingresos planteados y que de momento parece que siguen la tendencia de fuertes revisiones. El cómputo global de los resultados, por lo menos lo que llevamos, no está por encima de la media de los últimos 5 o 10 años de beneficios por encima de lo que se estimaba. Mira, has tocado un tema muy importante, que es lo del QT. Bueno, habéis tocado los dos en realidad, que me parece que es relevante y que incluso Nick Timiraos de Wall Street Journal filtraba la posibilidad de que se dé por cerrado el QT en marzo, justo cuando acaba el programa BTPF, del que hemos hablado en estos últimos minutos, y que es el que está proporcionando esa vía de liquidez a estos bancos regionales que comentaba ahora Diego, que están en la UBI, ¿no? En una situación bastante complicada en algunos casos. Hemos visto en estas últimas semanas el sectorial bancario regional cómo se estaba desplomando, ¿no?, con respecto a las semanas anteriores. Y de cara a marzo, y todavía no hemos llegado a ese momento, la evolución tan negativa que puede seguir teniendo. Pero hay un tema muy importante que me parece, que es, estamos hablando de comportamiento económico, de no recesión, de que los bancos de inversión ya dicen que no va a haber recesión y que no hay ni siquiera riesgos de cola que considerar. Casi todos hablan de soft landing o incluso ricitos de oro, ¿no? Un mantra que se ha hablado tanto durante el 2023 y que ha sido así, pero que en 2024 dicen que seguimos por ahí. Pero tengo mi duda, ¿no?, de si cierran QT, meten liquidez por otros lados para mantener esto hasta las elecciones, que decía antes Bitácora, que si queréis tocamos ese tema ahora, y todo sigue así. ¿No hay riesgos de que repunte la inflación de verdad, de nuevo, teniendo en cuenta que es más liquidez, es más gasto disponible para el consumidor si esto evoluciona de esta manera que estamos hablando, y que incluso Bank of America en su último informe, que pude leer ayer, decía que su principal riesgo para el 2024 no es la recesión, sino la inflación? Y decía, os leo textual, tanto la oferta como el gasto nominal suben, pero la oferta crece temporalmente a un ritmo más rápido. Una vez que la oferta se normalice, la inflación tendencial debería estar impulsada por la demanda, teniendo en cuenta esto que estaba diciendo yo anteriormente. ¿Qué os parece a vosotros? La verdad es que con respecto a las cuestiones inflacionarias que hemos vivido, hay bastante división de opiniones en los analistas de economía, no en los de bolsa, en los de economía. Están los que comentan que la inflación es consecuencia del desajuste de las cadenas de suministro que hubo después del COVID. Se desajustó un montonazo lo que fueron esas cadenas de suministro, la producción, las cadenas de entrega, las de oferta, se vieron completamente detenidas y eso generó una demanda, un embalsamiento de demanda descomunal, de manera que cuando toda esa demanda empieza a ser suplida, viene a la vez. Los tensionamientos geopolíticos, con cuestiones como lo que estamos viendo de ahora del Mar Rojo, ¿no? Pero que esos cuestionamientos geopolíticos con la guerra de Ucrania también sometieron a las cuestiones energéticas, a las materias primas, a tensiones al alza. Hay mucho detractor de que la inflación haya sido como consecuencia monetaria de la inyección de liquidez. Yo no lo tengo tan claro porque el problema sistémico es un problema bastante complejo que no puede atender solo a una razón, pero lo que sí que tengo claro es que el QE que vinimos viviendo desde 2010, lo que sí que ha generado es una inflación de activos financieros. El S&P 500 está donde está porque ha habido un QE desde el 2010, si no, no estaría ahí. Como ha dicho Diego, los beneficios no justifican, los múltiplos no justifican estos niveles. También es cierto que cuando mantienes los beneficios, hablaba Diego de mantenerlos, cuando los mantienes, pero resulta que tus expectativas eran hacia la baja y los mantienes, también es una razón para descorchar el champán. ¿La inflación es un problema? Sí, había mucha gente que daba por muerta, yo creo que no. Las tensiones geopolíticas van a influir bastante. El hecho de que la Fed siga inyectando liquidez, como yo sí que creo que hay una desconexión entre la economía real y la economía monetaria / bursátil,
Eso yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que esa inyección monetaria llegue a la economía del consumidor. Si quieres, luego hablamos del trampantojo de los datos de empleo y estas cuestiones. Sí, que lo preguntaban por el chat. De hecho, lo que sí puede ocurrir es que hay un efecto de segunda ronda en la inflación derivado de que no ha habido una presión salarial fuerte de los efectos de primera ronda de la inflación. Todavía no se ha trasladado eso a los salarios. Y yo creo que el gran miedo que hay en Estados Unidos no es tanto en cuanto a inflación del QE, sino el hecho de si las empresas empiezan a trasladar inflación a salarios, eso sí que generaría un efecto de segunda ronda en el que la demanda sí que tendría dinerito fresco para gastar. Es un clásico de los efectos de segunda ronda de la inflación y creo que por ahí sí podría haber un problema con respecto al QE. Lo que está generando y va a seguir generando es inflación de activos, como estamos viendo. Diego. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo de hecho no lo mencionaría o no hablaría de soft landing, más bien me parece una patada adelante para que siga esta inflación que bien ha comentado Bitácora, que es más bien en los activos financieros. Con respecto al miedo de la inflación y a todas las advertencias que están lanzando los miembros de la Reserva Federal, porque esta es un poco una semana de comentarios y de comentarios de todos los funcionarios y parece que se han alineado, lo decía Timiraos, que están todos muy alineados en el mismo discurso de tipos altos por más tiempo y tratar de lograr mayor confianza con respecto a la inflación. A mí me preocupa bastante, sobre todo, que pueda haber tensiones en la parte geopolítica que pueda producir volatilidades en los precios. Evidentemente, esa inflación de segunda o la segunda ola de inflación es un gran riesgo, pero sí que es cierto que por la parte de los que parece ser que todo derivaba de la oferta, que se ha asentado bastante y que ahora donde está el riesgo es en que vuelva a haber volatilidades en los precios ahí, sino que la inflación por el lado de la demanda parece más por la senda controlada. El shelter pesa mucho en los datos de IPC subyacente, esa es una faceta que va a ir por un segmento que va a ir poco a poco a la baja, o al menos así lo muestran los datos. Por tanto, esa es esa última milla que es más pegajosa, pero yo creo que habría que poner un poco el foco en las volatilidades de los precios que puedan venir por la parte geopolítica, ya sea Mar Rojo, ya sea todo este tipo de conflictos. Y sin duda es uno de los puntos claves y es uno de los peligros de este año, porque ya vemos como un poco la narrativa de tipos altos por más tiempo está provocando movimientos, no en el índice general, que ya vemos que está siguiendo la narrativa de las grandes tecnológicas, pero sí en otro tipo de valores. Si vemos el Russell 2000, sí que se está fluctuando mucho más conforme a esa narrativa, que el Russell 2000, por cierto, se encuentra más de un 20% de máximos históricos, cuando el S&P 500 ya se encuentra considerablemente por encima de esos máximos previos de últimos de diciembre de 2021, primeros de 2022. Mira, el Rogero nos preguntaba por aquí por el chat, dice, ¿no dice la ortodoxia que el empleo fuerte es inflación al alza? Generalmente es lo que decía Bitácora antes, ¿no? La inflación al alza también tiene que ver con esos efectos que hay de que un empleo fuerte conlleva también o va asociado a incrementos salariales, unos incrementos salariales que de momento están bajo control en líneas generales en Estados Unidos. Y hay otro factor también que hay que tener en cuenta en Estados Unidos, y yo lo he vivido allí las últimas veces que he estado allí, y es que cada vez hay más gente que tiene trabajos más precarios. De esto ya hice un trabajo en su momento, hay cada vez más ciudadanía que tiene que recurrir a 2, 3 trabajos de muy poca calidad, y esto no es calidad del gasto. Para que haya calidad de cara al gasto, a la demanda, tiene que mejorar las condiciones salariales y la calidad de los empleos. De momento no estamos viendo eso, con lo cual el efecto en la inflación por esa parte está más limitado. Yo lo apuntaría más a lo que decía antes Bitácora, con el riesgo geopolítico y que los efectos bases empiecen a jugar a favor de la inflación, más que directamente que por el que el empleo está en niveles estables quiere decir que va a haber más inflación. No, porque es empleo de peor calidad y cada vez más precario y cada vez más desigualdades sociales en Estados Unidos. Simplemente ese matiz, que no sé si queréis añadir algo, pero yo creo que, sí, que estamos en esa línea, ¿no? en Estados Unidos. Sí, yo muchas veces te lo digo, ¿no? Cuando tú te llevas las manos a la cabeza con el dato de empleo, digo, el problema es yo por creértelo, sabiendo efectivamente lo que está viendo. No es que me lo crea, es que me asombra que sigan publicando esos números y que piensen que nos lo tenemos que creer. Eso bien, es lo que me... Por ahí, exactamente. O sea, se publica en formato 1987 algo que está mostrando una realidad muy diferente a aquella. Es decir, el hecho de que ahora haya más vacantes de empleo y más demanda de empleo, a ver, lo que hay que ver es el número de demandas de empleo por persona, y se podría la gente sorprender. Y es el hecho de
por qué necesitan hacer eso, porque no es porque les guste trabajar, ¿eh? O sea, es porque lo necesitan. Y cuando una persona necesita 2 y hasta 3 empleos para poder llegar a fin de mes, es que la situación, la economía de Main Street, la que realmente importa al ciudadano de a pie, no está bien, no lubrica bien, y la gente hace virguerías para sobrevivir. Como la gente sobrevive y no están en la calle, salvo los agricultores europeos, que si queréis es otro tema que podríamos sacar, que no hay un malestar evidente en las calles todavía. Y eso hace creer que efectivamente los datos de las políticas fiscal y monetaria engañan a unos datos macro que están maquillados. Insisto que para mí el titular es: aquí hay que aguantar hasta noviembre como sea. Y lo que dijo Draghi, lo que pasa es que de una manera más encubierta. Draghi dijo whatever it takes y la Fed ha dicho whatever it takes hasta noviembre. Y no me toquéis mucho más las narices, tirad para adelante. Bueno, y te voy a añadir otra cosa y ahora te doy paso, Diego. La Fed y el Tesoro. La Fed y el Tesoro, las dos instituciones más importantes. O sea, ahí, bueno, ahora entramos. Diego, perdón que te he cortado. No, con respecto a los datos de empleo, que además es algo fresco porque los últimos los conocimos el viernes pasado, se vio como desde febrero de 2023 hasta estos datos de enero de 2024 no ha habido crecimiento de empleo a tiempo completo. De hecho, ha decaído cuando todo el crecimiento viene por empleo a tiempo parcial. Y ese aumento en los ingresos que se veía se vio debido a una caída de las horas trabajadas. Por tanto, correcto, es imposible que eso genere presiones inflacionarias cuando la calidad no es buena. Decía Bitácora, al final alguien no coge 3 trabajos porque quiera ganar más, sino porque no puede poder hacer frente a sus básicos. Ese es el gran problema. Y luego también está la parte del crédito y cómo el estadounidense medio parece que es adicto a esa parte que tiene unas tasas, la verdad que extremas, que eso también en algún momento puede generar grandes problemas. Con respecto al dato de empleo, que nos entraba una pregunta antes de Jokama44, que si son tan asombrosos como que si nos lo creamos esos datos tan asombrosos, ¿no? Si nos creemos esos datos tan asombrosos. Yo creo que los tres estamos en la misma línea de que no nos lo creemos. Pero no nos lo creemos porque además son encuestas que contestan cada vez menos personas o menos porcentaje de personas. Una muestra del 30% es ridícula y de menos incluso no tiene sentido desde el punto de vista estadístico. De esto sabe más Bitácora, pero no tiene mucho sentido en realidad creérnoslo, ya simplemente por el muestreo, luego por el cálculo, luego por las estacionalidades, por las reversiones y las correcciones que hacen mensualmente. Hay muchos puntos que no hay que creer solos. Y luego, lo que os digo, hemos creado 200 y pico mil puestos de trabajo. Esto no quiere decir que 200 y pico mil personas consiguen empleo. Porque si estamos en un promedio de que cada vez hay más personas que tienen 2 y 3 trabajos, haced el cálculo. Hay una persona para a lo mejor 3 ofertas. O sea, el cálculo es más complicado y luego encima tienes la parte de la tasa de desempleo, que es otra encuesta diferente, y la parte del dato de creación de empleo o el informe también ADP, que va por otra línea completamente distinta. Entonces, yo el dato oficial lo dejo en cuarentena y más aún en ciclo electoral en el que hay mucho en juego, ¿no? Y tanto en juego hay que yo creo que estamos llegando al récord en volumen de dinero, de emisiones de deuda por parte del Tesoro, que es lo que quería ligar con la anterior, ¿no? Esto lo está aguantando, efectivamente, como estabais diciendo tanto Diego como Bitácora, y como me sumo yo también, por un lado, la Reserva Federal, con esos programas para evitar que la banca regional no se venga muy abajo, y por otro lado, las emisiones tremendas del Tesoro generando déficits superiores al 7 y al 9%. ¿Pero qué economía al 9% entra en recesión? Al 9% de déficit. Es difícil, ¿no? No sé, vosotros qué pensáis. Es a lo que se llama dominancia fiscal, es decir, y cuando juegas con las cuentas, cuando juegas con las cuentas, con las cartas marcadas, tú puedes apostarle al casino que si la bolita va a caer siempre en el número que tú habías dicho antes, no vas a perder. ¿Cuánto tiempo se sustenta esto? Tú fíjate que los mensajes que están llegando también son contradictorios en términos de empleo, sí. Fortaleza, pero no hay día que no nos merendemos con que una tecnológica ha despedido a 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, toda esa gente, ¿dónde va? Entonces, que también lo pongo en solfa, esto de que llegue una empresa y despida a 20.000, que tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Tiene planes de despedir a 20.000. Bueno, vale, bien. Vamos a ver a cuántos acaba despidiendo. Yo creo que hay personas a las que despiden 3 o 4 veces al año. Sin necesidad de abandonar. De la misma manera que tiene 3 trabajos, tiene 3 despidos. Y todo suma. La dominancia fiscal, pues igual, es decir, cuando estamos jugando con cartas marcadas y cuando ese dinero es necesario para la actividad gubernamental,
aquí, al final, el que se puede ver perjudicado es el dólar. No voy a entrar aquí ahora al hecho de si precisamente al dólar le interesa que haya movida geopolítica para seguir con la dominancia y un paso comunicante hacia por qué las acciones chinas están tan deprimidas aun a pesar de sus maravillosos fundamentales, como dicen algunos. Es decir, se está jugando una guerra geopolítica en términos monetarios y de dominancia fiscal, en la que un emisor, en concreto dos, los que tú has dicho, Héctor, juegan con cartas marcadas. Y el resto están bailando al son de esa música. Podemos también hablar de por qué al Banco Central Europeo le convendría bajar tipos si no lo hace, porque la Fed le está arrastrando. Entonces, ahí está viendo un efecto espiral, que lo preocupante no es que la economía de Estados Unidos esté como está, es qué está pasando con el resto, porque va en espiral. Y a lo mejor la economía o la situación de Estados Unidos puede aguantar, pero yo ya advertí hace 2 años que no tardaremos en ver a países enteros quebrar. Pues si vamos por esta dinámica, es algo que vamos a escuchar en los titulares en los próximos años seguro, ¿eh? Si vamos por esta dinámica, que parece que estamos adictos a la liquidez para tapar los agujeros con parches, ¿no? Diego, ¿cómo ves esto? Varios puntos por matizar. Tema de empleo primero, que con eso de que si nos los creemos o no. A ver, yo creo que el dato de nóminas se puede creer, pero porque es un empleo de bajísima calidad. Es decir, una persona puede aparecer en 2 nóminas si tiene 2 empleos. También he coincidido con lo de Bitácora, que muchas veces leemos tal empresa planea despedir a tal. Hay que ver luego qué despidos se formalizan y cuáles son simplemente esos titulares, que esto ocurre mucho. También, por ejemplo, Bloomberg, muchas noticias que pone, dice según personas, tal, que luego no sabes realmente si eso termina de ser cierto o no. Por ejemplo, con los estímulos o estas cosas que vienen de China, pues muchas noticias de este tipo, Bloomberg te las pone como según tal, que dices, vale, la das, pero al final no terminamos de reafirmar si se ha producido o no. Y luego por el tema y me remito a lo que he dicho antes, creo que no se está permitiendo el enfriamiento económico que se produzca de una forma más natural. Ya no digo que no se intervenga pues para evitar que haya catástrofes y demás, pero sí que es cierto que se está tratando de incentivar constantemente un crecimiento artificial que en algún momento tiene que ser insostenible. Y eso no sé cuándo va a llegar, tampoco planeo acertar el punto exacto, pero es algo que sabes que no está bien y que en algún momento puede causar grandes problemas. Eso es lo que veo, que no se está permitiendo que se produzca el enfriamiento que se debe producir. Al final lo vemos con datos de empleo, cada vez más dependen de la parte pública, lo vemos con estímulos fiscales y monetarios, cada vez hay más gente que depende de subsidios y demás, y al final eso no es un crecimiento, no es una evolución sana de las economías de Occidente, que creo que van en decadencia totalmente. Y me remito también a lo que ha dicho Bitácora antes, de que la economía estadounidense puede que lo aguante, pero en Europa puede que no haya economías que aguanten este tipo de situación. Mira, 2 cosas. Una, con respecto a Bloomberg, os cuento una anécdota, que ya sabéis que conozco gente de Bloomberg y que además estuve en la sede va a hacer 1 año, dentro de poco. Y fíjate que uno de los grandes puestos de trabajo que se estaba creando en Bloomberg eran ingenieros informáticos, porque ellos trabajan mucho con datos, etcétera, ¿no? De hecho, la principal línea de negocio de Bloomberg es trabajar con datos, con los terminales famosos de Bloomberg. Y muchos de los informáticos que estaban captando eran despedidos de Silicon Valley. O sea, de Twitter en su momento, de Apple, de Amazon, de los despidos que estaban habiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ha habido mucha rotación, o me da la sensación de que ha habido mucha rotación y que se han reabsorbido determinados puestos de despidos de las tecnológicas que nos avisaron en 2022 y se han podido ir recolocando. No todos, seguramente, pero sí muchos, en muchas compañías de media escala, no de tan gran escala, ¿no? Entonces, eso como anécdota, ¿no? De un poco lo que vi. Y luego, con respecto a lo de los datos de empleo y todo esto que dices, efectivamente, bueno, lo de las nóminas que comentas, yo creo que es un dato que lo que tiene más risa son los reajustes a mes vencido, ¿no? Que sucede, ¿no? De ajustes de 100.000 nóminas o 130.000, o dices, hombre, que se ajusten 5.000, pero 130 o 60 me parece raro, ¿no? Es bastante cuestionable. En España también, ¿eh? Igual, bueno, si es que cualquier gobierno, quiero decirte. Y cuando estaba Trump igual sucedía también, o sea,
Esto tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero, por último, con lo que decías, y ya lanzo un poco el argumento y para que lo recoja Bitácora también, con esto de lo de la recesión y la patada hacia adelante. Yo llevo diciendo mucho tiempo, que igual me equivoco, porque como tenemos boca no solemos equivocar y al final los análisis los tenemos que tratar de fundamentar, pero la bola de cristal nadie la tiene. Pero yo siempre he dicho que el tema de que se depure o que no se depure la economía hasta el momento, es decir, que no haya ese ajuste que decías, ese enfriamiento, es una patada hacia adelante y es pasar los problemas a futuro. Y pasar los problemas a futuro para mí quiere decir que vas agrandando el problema con el paso del tiempo y que la recesión, que iba a ser cíclica, iba a ser incluso mild recession, ¿no? Una recesión suave, a más tarde llegue, a más excesos, la hostia, con perdón, puede ser más gorda. No sé cómo lo ves tú, Bitácora, esto, más exceso, más liquidez, más arriba a la cima. Cuidado, ¿no? No sé. Mi último cuaderno lleva por título Cambios de paradigma, cuando las cosas ya no son lo que venían siendo. Entonces, yo no sé si estaremos ante un cambio de paradigma en el cual, pues bueno, pues venga, tú puedes emitir, tú puedes imprimir, tú puedes inyectar y aquí no pasa nada. Y aquí, venga, todos jiji, jajaja, mientras la gente tiene 3, 4 y hasta 5 trabajos. A ver, ¿por qué no? No es normal, no es normal. No parece que vaya a acabar bien. Japón ya mostró el camino en su momento. Yo sigo apostando porque habrá una japonización de la economía mundial. Esa es mi apuesta, el famoso gran lateral. ¿Qué ocurre? Que cuando a lo mejor pues un día como hoy nos juntamos pues 3 como nosotros y intentamos poner un poco de prudencia alrededor de todo lo que está ocurriendo, pues ya aparecen los apocalípticos, que nos llaman apocalípticos, Nostradamus, problemáticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no solamente es un problema de qué puede estar ocurriendo, sino que el hecho de que no esté ocurriendo favorece el discurso de aquellos que dicen, ves, no está ocurriendo, por lo tanto no puede ocurrir. Para mí ese es el verdadero peligro, el hecho de que la gente le esté ignorando lo que está, la potencialidad de lo que tú dices, de que cada vez es más grande lo que hay que corregir. Insisto, lo vengo diciendo también mucho tiempo, que hubo un intento de corregirlo en 2019, Trump lo paró en seco, luego ocurrió la pandemia, yo creo que ahí, esto quizás no se lo esperaban, pero intentando decir para, que ya lo haremos más adelante, se encontraron con ahora me viene una pandemia y ahora ¿qué hago? Pues me he metido de lleno en las elecciones del 2024, pues venga, patada para adelante y en el 25, pues ya veremos. Con lo que tú has dicho, el problema 6 años después del primer intento es mucho más grande que lo que era hace 6 años. Solamente hay que ver cuáles son las gráficas del claro, el drenaje, que dicen, no, es que el drenaje ha caído. Sí, claro, el drenaje ha caído con respecto a los últimos 3 años. Pero si quitas esa anomalía de los últimos 3 años, la liquidez inyectada está todavía por encima de la que había en 2019. Claro. No se ha drenado nada. Justo. Y ese drenaje, cuando ocurra, bueno, a lo mejor no ocurre, ¿no? Pero si ocurre, será doloroso. Tú imagínate lo que puede ser una recesión si la gente está ya con 3 trabajos. ¿Qué puede ocurrir si de repente aparece una recesión? Eso es que estamos aguantando la situación del mercado laboral con equilibrismos, pero si empieza a perderse por algún lado, ahí vienen los problemas y vienen las subidas de morosidades, etcétera. Que por cierto, las subidas de morosidades están, por ponerlo en contexto, están contenidas. Es verdad que estamos en niveles de récord en 2 o 3 años en las tarjetas de crédito, pero están en niveles pre-pandemia, no en niveles del 2008 ni mucho menos. Es decir, que hay margen. Los que están endeudados son las clases medias bajas, los que tienen 2 y 3 trabajos. Esos son los que están subiendo mucho la tasa de morosidad por encima de la media. Ahí es donde hay que poner el foco. Y por eso los fentanilos y las historias estas. Y es que al final la historia se escribe sola, ¿no? Pero vamos a eso, a un modelo de desigualdad y de empobrecimiento total si seguimos por esta vía. No sé, Diego, ¿qué piensas? No, totalmente de acuerdo. Te quiero decir, está muy bien que suba la bolsa como está subiendo a niveles o de una forma tan rápida y tan fuerte. A todos nos gusta y a todos los que invertimos mayoritariamente nos beneficia, pero somos cada vez más pobres. Y es que esa es la consecuencia real de mainstream que hablábamos antes, que somos cada vez más pobres, que necesitamos cada vez más empleos, que tenemos cada vez más precariedad, que los alquileres son cada vez más caros, que la vivienda cada vez es más cara, y al final todo eso es la consecuencia de todos estos estímulos, que no se ha saneado nada desde la pandemia, porque se decía que eso era para salir de la pandemia, pero cuando hemos podido
relajar este tema o sanear un poco a nivel económico, a nivel fiscal y a nivel monetario, no se ha saneado. La deuda máximos, el QE va a volver en marzo o va a anunciar su vuelta en marzo y para mediados de año volverá de nuevo a expandir el balance. Los bancos regionales tienen ahí ese problemilla que quizás, como he mencionado al principio, se debe de abrir una ventanilla por ahí de nuevo para darle solución a todo ese problema. Y luego también, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que no se está permitiendo que los ciudadanos tengan consecuencias a sus actos. Es decir, cuando tú cometes un error, tú debes de pagar por él, y eso es algo que se está tratando de evitar como sociedad en Occidente. Es algo que me da bastante preocupación. Por ejemplo, con el tema de quiebras bancarias, pues se eliminó ese límite de seguridad de 250.000 euros que era en Estados Unidos cuando las quiebras de marzo, que no digo que no esté mal, que está bien, pero también se pedía, por ejemplo, seguridad para los accionistas. ¿Qué seguridad va a tener un accionista? Invierte en riesgo, invierte en una compañía que puede quebrar, invierte en una acción que se puede ir a cero. Eso a mí es un problema que como sociedad la verdad que me preocupa, que no haya consecuencias a los actos que tenemos. Bueno, lo vemos cada día pues en típicos programas de España que la gente se queja por tener una hipoteca variable cuando es algo que has decidido tú, es una consecuencia de un acto que has cometido. Eso la verdad que a mí me preocupa mucho a nivel social, sinceramente. Y bueno, y esto que dices de la queja de la hipoteca, luego también hay opciones de que te puedes cambiar de hipoteca. De hecho, la ley hipotecaria te lo permite hacer y yo lo hice en este ciclo de subidas. O sea que hay que informarse también y la educación financiera es muy importante, la buena educación financiera, para saber con qué tenemos que lidiar, ¿no? Pero quiero dar las gracias a Dani Garrido, Wolf Warrant, NV Color, antes te había dado las gracias. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. A los que estáis por aquí nuevos también os invito a que si os gusta el contenido que sigáis el canal de Twitch y que si lo veis esto en YouTube en diferido, que también sigáis el canal, os suscribáis, dejéis vuestro comentario, vuestro like, ¿estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo? ¿Qué opináis de todo esto que estamos hablando? Que creo que está siendo una charla muy interesante. Y por supuesto que sigáis a Diego y a Bitácora en redes, que os los pasa Chris por el chat y también lo pondremos en la descripción del vídeo de YouTube, las redes de Diego Puertas y Bitácora Bolsa. Pero vamos a ir a preguntas que nos han dejado por aquí, si os parece bien. Amo del Corral, muchas gracias por seguir el canal. Reide dice, en Europa no hay duda de que tendremos recesión, ¿no? Bueno, es que en Europa en realidad estamos ya en una estanflación importante. En Alemania están en recesión, en Europa, en una situación más complicada, ¿no? Aquí se junta lo que ha comentado Diego antes. El resumen de lo que ha dicho Diego se llama riesgo moral. Y el riesgo moral se ha relajado. Hay una laxitud en el riesgo moral tal, este es comunal, que incluye el hecho de, y aquí llamamos recesión. Es que a lo mejor resulta que la recesión ya, bueno, o sea, ahora ya no hay recesión. Es malo hablar de recesión. Hay desaceleración acelerada, aceleración desacelerada, pero recesión. Entonces, aquí llamamos recesión. 2-3 trimestres con PIB negativo. El PIB ya no importa. 3 trimestres se pasan enseguida. Entonces, la laxitud de los términos es lo que nos está llevando realmente a la patada para adelante. Al hecho de no vamos a hablar de recesión tan abiertamente, que eso quita votos, que eso genera malestar. Vamos a hablar del feminismo, el feminismo. Entonces, desviamos la atención. ¿Va a haber recesión en Europa o no? No hace falta que haya recesión para que se produzca el fenómeno de empobrecimiento y desigualdad del que hablas, Héctor. No hace falta. No hace falta eso. Porque basta con que esa recesión sea aplacada con dominancia fiscal para que la subida de impuestos necesaria para cubrir eso empobrezca sin que haya recesión. Entonces, yo creo que vamos hacia un empobrecimiento, como dices tú, que no a una recesión clásica. Porque basta con modificar los indicadores. Lo que no es modificable es el hecho de que una familia llegue o no a final de mes. Y la laxitud moral, el riesgo moral del que ha hablado antes Diego, se ha trasladado a la sociedad. Esto de que un banco haga mal las cosas y no tenga consecuencias, a Diego le preocupa que es que los accionistas inviertan en algo que vale cero. Es que hay algo peor, Diego. Es que ahora los accionistas acumulan a la baja, porque saben que no va a ir a cero, porque de largo plazo y el interés compuesto y lo rescatarán y no sé qué y no sé cuál. Es decir, ese riesgo moral ya no está solo en las instituciones, está en la propia sociedad que no ve el riesgo, es un desprecio total por el riesgo y bajo el concepto de invertir esa falsa educación financiera de que acumular en las bajadas es bueno y que invertir es bueno porque te protege de la inflación. A ver, nominalmente no. En tus números, una cosa sube un 20%, la inflación sube un 6%, parece que has ganado dinero.
pero la realidad es que tú eres más pobre. Ha habido una inflación de activos en el que dicen que los que pierden lo ganan, pero es que si no vendes tampoco. No tienes absolutamente nada. Y cuando realmente haya que echar mano de las cuestiones fiscales, adivinen a por quién va a ir. A por el que tiene, no por el que no. Esto es importante también lo que dices, que es verdad que cuando tú inviertes en activos o estás mucho tiempo invertido, hasta que no haces líquida esa inversión, bueno, está ahí, ¿no? Es un número, pero es importante también para decir, bates a la inflación cuando tú tienes ese capital disponible. Mientras no vendas, tú, si vendes es cuando dices he batido o no he batido. Pero tú puedes tener meta con un 400% de rentabilidad, que mañana cae un 80%, y como vendas cuando ha caído el 80%, la inflación te la has comido. O sea, quiero decir que es muy importante también gestionar todo esto, ¿no? En relación con eso. Pero me ha parecido una idea interesante lo que decías, y sobre todo eso, ¿no? Fomentar la buena educación financiera, que creo que es fundamental. Mira, una pregunta antes nos dejaba también Jukama44, que la voy a pasar a Diego, y bueno, la comentamos los tres ahí para abordar el final del programa, que decía que cómo veíais el control de las CBDCs. Esto es como el día de la marmota y es un debate muy amplio, ¿no? De los controles que quieren imponer los bancos centrales con las criptomonedas emitidas por los bancos centrales, como el dólar digital, el euro digital. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Que ya sé que no es buena. Ya anticipo que la opinión de Diego no creo que sea buena. Varias cosillas. Bueno, con respecto a este tema, a mí lo que me preocupa sobre todo es que cada vez vamos a ser más dependientes, o estamos en tendencia a ser más dependientes, y eso me preocupa bastante. Con respecto a esto, pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, cómo va saliendo, pero sobre todo el eje global de todo es que vamos a ser más dependientes, y eso no me gusta nada. Y creo que es uno de los grandes problemas, uno de los grandes riesgos que deberíamos de ver. Y enlazando con esto, creo que además de la educación financiera, y que recomiendo sobre todo a los jóvenes, porque sí que veo a mi generación con un problema bastante grande aquí, es el tema de ser crítico, el tema de tratar de buscar siempre un poco el porqué a las cosas, porque al final educación financiera sí, pero tú puedes leer muchísimas cosas y no preguntarte nunca el porqué. Y ese es el gran problema. Creo que lo que hace evolucionar ya no es tanto el leer cosas, sino el preguntarte el porqué de las cosas. Y eso es algo que tanto para este tema de CBDCs como tema de educación financiera, como cualquier tema, creo que es algo que cada vez estamos dejando más de lado, y creo que es uno de los grandes claves para poder comprender qué está ocurriendo. Bitácora, con respecto a este de CBDCs y este debate mainstream que se está haciendo con euro digital y el control sobre nuestro capital y estas cosas. Pues voy a arrancar también con el aspecto del pensamiento crítico que ha comentado Diego. Existen todas las generaciones, pero claro, la suya es más preocupante porque es supuestamente la que viene por detrás y la que ha de heredar muchas cuestiones que si no están pensadas. ¿Por qué la gente no aplica pensamiento crítico? Primero porque cree que lo aplica y en esa creencia no se lo plantean, con lo cual no aplican pensamiento crítico al pensamiento crítico. Y segundo, porque aquel mensaje que le llega y se ajusta a su ideario y a sus creencias, lo valida automáticamente. Y aquí es donde aparecen pues los que hablan del Warren Buffett, los que hablan del Munger, los que hablan del DCA y los que hablan de los dividendos. Es un mensaje acomodaticio, les viene bien, consideran que es así como tienen que hacerlo porque en su mente la alternativa no son capaces de afrontarla y no existe, y la combaten radicalmente y van a machacar al que les intenten plantear, oye, cuidado, busca el por qué te están diciendo esto, porque a lo mejor no es como tú crees que es. Y esto aplica también a las CBDCs. Hay mucha gente negando, primero, que vayan a ocurrir. Segundo, en caso de que ocurran, que sean un sistema de control. Tercero, en caso de que sea un sistema de control, que la gente no pueda escaparse. Cuarto, en caso de que la gente no pueda escaparse, el hecho de que se buscarán sistemas alternativos. Bien, la historia de la humanidad demuestra que por mucha revolución que haya, que por mucho altercado que haya y por mucho que el ser humano pues intenta revolverse contra situaciones establecidas, al final el sistema manda, siempre, siempre. Un sistema cae y se levanta otro, sí, pero no como consecuencia. De hecho, uno de los grandes engaños es creer que la Revolución Francesa fue el triunfo de la sociedad. O sea, eso fue una manipulación de la burguesía descomunal para favorecer a la burguesía, no para favorecer al pueblo llano. Con las CBDCs va a ocurrir algo similar. Llevo tiempo diciendo que va a ser lo que el sistema va a presentar como solución a qué, a lo que hemos hablado antes,
a ese empobrecimiento, a esa patada para adelante que no tiene solución, se llama Big Reset. Y la articulación del Big Reset se llama CDBC. Y eso va a tener un sistema de control, una autocracia gigantesca. A Diego le preocupa que vamos a ser menos independientes, y es correcto. Vamos a estar más controlados, y es correcto. Pero a mí me preocupa todavía una cosa más, derivada de las anteriores, y es el hecho de que la CBDC va a tener el poder de definir quiénes son buenos ciudadanos y quiénes son malos, y recompensar en base a ello. Entonces, ahí ya las cartas sí que están supermarcadas. Entonces, vamos a tener una sociedad orwelliana, completamente orwelliana. Las CBDC son la implementación de una sociedad orwelliana. Mira, decía por aquí Warren Cafe, nuestro amigo en el chat, dice que lean 1984. Es que efectivamente, justo lo que estabas describiendo, ahora mismo. Es que es así, ¿no? Es un esquema en el que los que conocemos cómo funciona el sistema financiero sabemos que no es bueno para las libertades individuales, incluso tampoco para las libertades colectivas, aquellos que sean más colectivistas, porque al final va a residir las decisiones recaen sobre pocas personas, no sobre un colectivo, y pocas personas van a decidir el devenir de una sociedad, sea la europea, sea la norteamericana, sea la china, sea la que sea, ¿no? Y lo que decías tú del tema de que nos digan que somos buenos ciudadanos o malos ciudadanos, esto se han hecho muchas comparaciones, ¿no? Oye, lo que contamine lo penalizamos, por ejemplo, y como veo que consumes en esto que contamina más, vas mucho en coche, pues entonces, pum, te penalizo y tienes menos CBDCs o te restamos criptomoneda del Banco Central. O que el dinero caduque, que se penalice el ahorro, ¿no? De decir, oye, queremos que la economía se dinamice, entonces tenemos que consumir mucho, porque si no consumimos mucho entramos en recesión. Entonces te invito a que consumas, no te invito, te obligo a que consumas con este dinero, que te vayas de viaje, te cojas un viaje y te gastes este dinero. Son menos libertad, al final, sociedades menos libres, y muy difícil, lo que decías me parece muy interesante, Bitácora, difícil escaparse de ello. Muy difícil escaparse de ello. ¿Cómo puedes escapar de ello? Bitcoin no será libre. No, Bitcoin no solves this. No fixes this. Bitcoin no fixes this. Bueno, si aparte tienes a lo mejor... Sigo diciendo que Bitcoin es el caballo de Troya del sistema, pero bueno. Que ese es un debate muy amplio. Pero sí que diría yo... Pues los activos tangibles al final, pero aún así va a estar muy controlado todo, incluso el oro puede llegar a estar bastante controlado. Basta con tokenizarlo. Tokenizas el oro y ya te lo has cargado. Ya te lo has cargado, efectivamente. Sí. No sé a vosotros qué os parece, que estaba diciendo por aquí MT65, dice, está haciendo una charla brutal, enhorabuena, me alegro de que sea así. Dice Nemesis 30, CBDC pueden ser peligrosas porque la gente puede pasar a utilizar las cripto y el gobierno puede perder el control del dinero, ¿no? Pues es que al final es que ellos van a querer controlar todo. Claro, es que es cripto gubernamental. Ellos van a querer controlar el cotarro de todo. Quizá, no lo sé, es que incluso la inversión en bolsa es cuestionable en un esquema controlado por Eurodigital, por ejemplo. En el cuaderno 12, donde yo hace 4 años establezco todo esto, dejo el bottom line, y es la inversión en bolsa dejará de tener sentido. ¿A ti te parece esto, Diego, también? Si vamos a ese modelo. Argumenta Bitácora un poco, si puedes. ¿El qué? ¿Puedes argumentarlo un poco? No, que en un entorno de CBDC, donde todo está controlado, donde el ahorro estaría penalizado y donde realmente el CBDC no es más que un crédito digital con fecha de caducidad, la inversión en bolsa carecería de sentido. Porque ¿por qué hay bolsa? Se supone que es porque las empresas recurren a una financiación. No sería necesaria si realmente tienes un sistema que es capaz de crear y destruir dinero a esa velocidad y ponerle coto. Si lo que quieres realmente es controlar la capacidad, por eso no creo en la independencia financiera de los que dicen que los dividendos y que si las CBDCs se implementan con los objetivos que buscan, los sistemas de inversión colectiva carecen de sentido. Entonces no tendría sentido, porque además es lo que dice Héctor, sería un sistema tan raro como que, vale, te dejo invertir en bolsa, pero es que en un mes caduca. O vendes o no vendes, pero caduca. Y todo eso es tecnológicamente implementable. A partir de ahí empieza el debate de si interesa o no interesa. Antes lo ha dicho Héctor, al sistema financiero no le interesan las individualidades. Pero aquí, mira, te hago un matiz. Es interesante el aporte tanto ético como filosófico como analítico que haces, pero yo creo que las élites como tal, es decir,
No me imagino un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos diciendo abrazo las CBDCs y todas las fortunas que tenemos ahora mismo en bolsa van a valer lo que quieran los estados. Pero el proceso de Big Reset no se hace en un día y no va a ser tan... no nos vamos a ni dar cuenta de qué ha ocurrido, porque va a ser muy pausado, muy paulatino. Y es más, los problemas que están generando la emisión de deuda infinita, la gente va a aclamar la CBDC y el sistema asociado como la gran solución. El sistema va a conseguir que sea la propia sociedad la que pida esto como solución. El empresario a ese nivel que se oponga será visto como malvado, como alguien que se opone a que se resuelva el problema. Y en cualquier caso, esa gente también juega con cartas marcadas y existirán otros medios en los cuales esas fortunas quedarán protegidas. Te puedo asegurar que a quien menos va a afectar las CBDCs es a las personas que me has dicho. Hombre, claro, ¿no? Ellos ya tomarán sus medidas previas. Es lo que dices, si vamos a un adormilamiento y a que te quieran sedar, como haciendo la analogía con un hospital, ¿no? Que te meten sedación y al final te quedas dormido, que es un poco lo que estás diciendo, que van a poco, claro, ¿no? Y tú imagínate que hay CBDCs de primera y CBDCs de segunda. Claro, es que todo está abierto, ahora mismo hay mucha hipótesis, pero es verdad que es complicado y que llevado al extremo es un estatismo brutal, un estatismo gigantesco, vamos. Lo peor es que yo estoy de acuerdo con eso de que va a ser tan paulatino que al final se va a intentar que la sociedad lo abrace. Es decir, eso va seguro. a ser una evolución y así es como se producen los grandes cambios que luego perduran el tiempo. Por tanto, ese es el gran peligro y tendrá consecuencias que no nos podemos imaginar en este momento. Perdemos libertades prácticamente totales y seremos totalmente dependientes de lo que ellos digan y de lo que los estados quieran. Y lo peor es que es muy difícil salir de ello, prácticamente imposible. Te iba a decir, pero tú, Diego, pregunta a tu entorno, no los que tengan mucho conocimiento financiero. Te hablo de los que no tienen tanto conocimiento financiero. Pregúntales si están de acuerdo en el euro digital o en el dólar digital, con ese concepto. Y te digo que la mayoría te va a decir, bueno, si es digital, pues está bien, ¿no? Ya no tenemos, ya si no dependemos del efectivo, ¿no? Es como decir eso. Se creen que es un bizum, es que se creen que es un bizum. Lo asemejan mucho a los depósitos. Eso es. Y además dicen, no, si yo ya pago con el móvil, pago con el reloj, pago con... Pues ya está, si eso ya está, si el dinero digital ya está. Dicen, no, una cosa es el dinero digital y otra cosa es una criptomoneda digital emitida por un banco central. De hecho, el concepto de criptomoneda simplemente porque es una cuestión tecnológica, pero el concepto financiero de una CBDC es un concepto de crédito digital con fecha de caducidad que sustenta una tokenización completa de la economía. Si tú tokenizas la economía, los sistemas de inversión actuales quedan completamente obsoletos. La inversión en bolsa deja de tener sentido, se producen consecuencias, como ha dicho Diego, que ahora mismo no podemos prever, porque claro, la gente puede decir, hola, ¿qué dice esto? La inversión en bolsa va a desaparecer eso nunca. Tampoco es una cosa que vaya a ocurrir aquí a 5 años. O sea, que aquí parece que estamos hablando de que para el 31 de diciembre del 24 estamos todos muertos. Va a ser lento, paulatino, progresivo y seguiremos dentro de 10 años. Nos juntaremos aquí y veremos qué dijimos 10 años atrás y diremos, pues mira, el proceso no se ha completado, pero ha avanzado tanto y ya están ocurriendo cosas que en su momento parecían imposibles y ya son reales. En el cuaderno 12 se escribió en 2019, los lectores decían eso es imposible, la mitad de ese cuaderno ya se ha cumplido, queda la otra mitad de la que estamos hablando aquí. Lo que sí que me he quedado con ganas es de la opinión de Diego acerca de el futuro del sistema bursátil tal y como lo conocemos en un escenario como este. Sí, es que como lo has dejado ahí, te quería preguntar porque me parecía muy interesante y no te voy a mentir, es algo que no me había planteado nunca. Por tanto, no puedo decir nada sobre ello y me has dejado pensando y es algo que trataré de dar respuesta y que trataré de investigar próximamente porque tiene sentido lo que dices y cómo puede evolucionar con las CBDC. No había caído, la verdad. O sea, no me habría... Lo que me gusta de este hombre, que con solo 23 o 24 años que tiene, en lugar de coger y radicalizarse y decir eso es imposible y maximizarse, es decir, contra una opinión maximalista como la que puedo yo emitir, que le imitan la contraria, no coge y dice, no había pensado en esto, tío. Claro, hay que pensar las cosas. Pensada. Claro. Es que Diego es un tío muy inteligente. Creo que no hay ningún problema en aceptarlo. Es que yo, por ejemplo, veo a muchos que vienen a sitios de estos y tienen que tener una opinión sobre todo y no se atreven a decir, no sé sobre ello, tengo que pensar, me ha parecido interesante, pero no puedo dar una respuesta. Aquí creo que hay que tener respeto a la audiencia, a las personas que están viendo y que no tienen por qué escuchar una opinión no fundamentada sobre un tema.
aparte de que lo que yo he emitido no es una verdad absoluta, es una hipótesis. Claro, es una teoría, es una teoría. Y las teorías al final. Ese es el problema. Eso es. No, que ese es el problema de la falta de pensamiento crítico, que muchas veces se piensa que todo es un dogma cuando no, son simplemente hipótesis, y más en este tema económico y financiero, y lo que hay que hacer es pensarlo, darle una vuelta y sacar tu propia conclusión, que al final es la única que importa. Completamente de acuerdo. Mira, Wintadicto, vamos cerrando ya el directo, que además sé que Diego tiene otras cosas que comentaba antes. Dice que muy interesante lo que estás contando. Bitácora Bolsa dice que no te conocía, que a partir de ahora te seguirá, que si tienes algún canal. Tienes sobre todo Twitter, ¿no? Bitácora Bolsa, ¿te encuentran por ahí? Sí, ahora tengo el Twitter de Bitácora Bolsa. El hecho de establecer un canal, a ver, el canal es privado, pero bueno, no descarto. Llevo tiempo pensándolo en a ver si el canal lo saco a forma público. Lo que hay ahora de manera pública es la cuenta de Twitter, sí, Bitácora Bolsa, @Bitácora Bolsa. Ahí os lo pasa Gris por el chat. También os pasa el Twitter de Diego Puertas, que Diego también tiene canal de YouTube. Le podéis leer habitualmente en Serenity Market, seguirle. Y como os ha gustado mucho la charla, pues cuando queráis, yo organizo otra, que se han quedado muchos temas pendientes. Y la verdad que ha sido muy ameno y muy agradable charlar con vosotros. Siempre lo es. Y juntándoos a vosotros dos, que ya os conocíais, y yo os conocía a los dos por separado, pero nunca habíamos estado los tres juntos, pues es interesante. Por cierto, Sersan Sistemas, muchas gracias por esa raid. A todos los que vengáis de la raid, os invito a que sigáis el canal. Aquí hablamos de economía, de finanzas, de mercados, de teorías, como hoy, diversas. Así que si os gusta el contenido, que lo sigáis. El canal, también si lo veis desde YouTube, que lo sigáis. Y mañana lanzo mi segundo post de newsletter, así que a ver si os suscribís, es gratuita, y con esa tesis, y voy a hablar del tema de lo de la burbuja, que lo hemos tocado hoy, algo de los mercados, de si hay componente burbuja, no lo hay, qué dicen en Estados Unidos, qué me dicen desde Wall Street, así que registraos en la newsletter, que es interesante también, además con fuentes de Estados Unidos, directas, de bancos de inversión, de gestores de allí, de analistas, así que merece la pena, o creo, intento dar un producto que sea interesante para vosotros. Diego y Bitácora, un placer teneros por aquí. Esta es vuestra casa cuando queráis, siempre os lo digo, y ya sabéis que ha sido muy ameno y muy interesante. El placer es mío, Héctor. Muchas gracias, Héctor, un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Y a los tres, ha estado interesante. Que al resto os digo, mañana no habrá programa, ya lo sabéis, temas personales que tengo que tratar. Os anuncio la parrilla en mi comunidad de Discord ya, os la voy a anunciar. Así que uníos a mi comunidad de Discord ahí, que voy a anunciar cómo va a ser la próxima semana, y que vienen charlas y debates interesantes. Así que echadle un ojo. La semana que viene sí que serán 5 días. Nos vemos el lunes 5 de la tarde hora española. Y nada, pendientes de cómo va a ser la próxima semana. Un abrazo a todos y chicos, muchísimas gracias. Hasta luego.